Em, en este segundo video o segunda parte vamos a crear inicialmente este formulario, ¿ya? Y vamos a crear, obviamente ese formulario pertenece al archivo index.jsp y también vamos a crear un servlet y vamos a explicar ese proceso de compartir elementos y poder acceder a esos elementos, ¿ya? Em, en nuestro proyecto, ¿ya? Le voy a poner acá tutorial 1, ¿ya? Siguiente, Java 6. Recuerden que la versión que nosotros estamos trabajando es la versión 6 de Java. Siguiente, y acá no vamos a utilizar ningún framework por el momento, pero más adelante vamos a ver Java Server Face, Prime Face, Hibernate, ¿ya? De esa forma. Em, nos crea el proyecto, ahí está nuestro archivo, ¿cierto? Que vendría siendo la página JSP, que si nos fijamos en nuestro dibujo, ¿cierto? Sería ese elemento. Entonces vamos a codificar, ¿ya? Recuerden que los formularios estamos utilizando Bootstrap, por lo tanto pueden utilizar, yo voy a copiar las carpetas de acá mismo de Bootstrap, lo pueden descargar desde la misma página de Bootstrap, ¿ya? O si quieren, después en la intranet podría dejar ese archivo para que lo puedan descargar, ¿ya? Lo pegamos y lo que tenemos que hacer es importar el CSS, ¿ya? De esa manera, link sería rel. Entonces esto ustedes más adelante no es necesario que se lo puedan aprender, lo pueden traer escrito, pero lo ideal es que con el tiempo esto se va aprendiendo de memoria, ¿ya? La dirección y el tipo de archivo, que en este caso sería texto con CSS. Importamos Bootstrap, ¿ya? Vamos a colocar aquí un div, ¿ya? Y un elemento de Bootstrap sería el container, ¿ya? De esa manera vamos a crear un div class también de algo de Bootstrap que sería un Jumbotron, ¿ya? Típico de lo visto en clase, y con un h1 vamos a declarar un título que va a ser tutorial 1, ¿ya? Y con un h3 servlet controladores o servlet controlador. Ya, una vez que tenemos eso, ¿ya? Vamos a proceder a crear el formulario, que va a ser algo súper sencillo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es crear un formulario, ¿ya? Y aquí tenemos que decir que va a tener un action y posteriormente va a tener un método de transferencia, un método de envío de datos. Lo vamos a dejar por post, lo ideal es no mostrar ningún dato por la URL. La diferencia con get es que yo por get voy a ver los datos que están viajando por la URL, ¿ya? ¿Qué hacemos acá? Acá va a depender del ejercicio. Yo les voy a indicar cómo se va a llamar el servlet, cuál va a ser su URL pattern, ¿cierto? Etcétera. Pero por el momento le vamos a poner acá que el servlet va a tener un control.to. Así se va a llamar, ¿vale? Eso, insisto, que va a estar en los ejercicios. Después de eso, ¿cierto? Vamos a crear un div, ¿ya? Lo voy a cerrar, así. Le voy a agregar un class. Ese class va a ser un típico borde, ¿ya? Un thumbnail que corresponde a un borde de página, un borde de formulario, ¿ya? Y posteriormente a eso vendrían nuestros famosos campos de texto, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a poner a este text, le vamos a poner name, nombre, ¿ya? Sin value, va a tener un placeholder que va a ser, por ejemplo, tu nombre, ¿ya? Esto es de HTML5, y de Bootstrap sería un class igual a form-control. De esa manera vamos a obtener, se podría decir, un estilo un poquito más bonito, se podría decir, ¿ya? Posteriormente a eso, podemos copiar esa misma línea, ¿ya? ¿Qué es lo que aconsejo? Hacer un salto de línea para que no quede tan junto, ¿ya? Porque Bootstrap lo que hace es junta mucho entre un control y otro, lo deja automáticamente abajo, pero quedan como pegados, ¿ya? Lo ideal es poder dar un espacio. A este name
le colocamos edad, ¿ya? Y aquí le ponemos tu edad. Muy importante el name, ya, ojo, porque no es value. Algunos colocaban value o colocaban el elemento de acá cuando uno quería o quiere tomar un dato de un, de un servlet, perdón, ¿ya? Posteriormente a eso, vamos a declarar un submit, ¿ya? También le vamos a poner un name que se va a llamar bt. Este sí debe tener un value porque es lo que nosotros queremos escribir en el botón, ¿ya? Le vamos a poner calcular, o mejor dicho, test, ¿vale? Cerramos. Y el famoso, no, sin placeholder. Los placeholders por lo general están asociados a los inputs de tipo texto, ¿ya? Y faltaría el class, ¿ya? Todo esto lo pueden escribir hacia el lado, yo lo hago por un tema de pantalla, ¿ya? Sería también un form control, ¿ya? Pero sería un botón, y ese botón yo quiero que sea azul o primario, ¿ya? De esa manera. Lo ejecutamos para ver cómo queda el formulario. Espera un poco, se va a demorar yo creo, ya que estoy eh, con QuickTime. Una vez que tenemos eso, bueno, me faltó el BR acá, lo voy a poner inmediatamente, de esa manera, para que haga el espacio entre el segundo campo de texto y el botón. Entonces no vamos a trabajar con tablas porque las tablas en el fondo lo que hacen es un poco quitarnos tiempo al momento de crear formularios. Lo ideal es poder ver el funcionamiento del servlet, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a evitar un poco las tablas. Una vez que se ejecute, ¿cierto? El siguiente paso vendría siendo crear el servlet. ¿Ya? Vamos a ver cómo queda el servlet. Perdón, cómo queda el JSP. Y ahí tenemos el famoso tutorial. Podemos ver que el borde de acá quedó un poco pegado, está ocupando todo el ancho de la pantalla. Entonces el container, que sería ese, ¿verdad? Debería terminar al final. Por ejemplo, lo voy a sacar de ahí, debería estar ahí. O sea, todo debería estar en el contenedor. Ordenamos el código, guardamos y actualizamos. Y ahí quedaría más presentable, ¿vale? Entonces lo ideal es que si yo escribo aquí Juan 20, ¿cierto? Test, se envían los datos. ¿A dónde? ¿A dónde se envían los datos? A control.do, que es un servlet, ¿ya? Ese es el nombre ficticio, se podría decir, o el nombre que utiliza el servlet para ser conocido en el ámbito de la web, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que darle un nombre. La extensión puede ser cualquiera, ¿ya? Entonces, por lo general se le pone .do, ¿ya? Y a los otros controladores, a los servlet vistas, se les pone con el nombre .view, la extensión .view. En este caso nosotros .do, ¿vale? Ya, vamos a crear rápidamente entonces el servlet. Entonces el servlet, ¿qué tenemos que hacer cuando lo creemos? Primero asignarle un package. Como no lo tiene, le ponemos ahí cl.controller y el nombre del servlet se va a llamar saludo servlet. Ese va a ser el nombre de la clase, ¿ya? El nombre del archivo se podría decir. Pero tenemos que saber que si vamos a siguiente, el servlet también tiene un nombre a nivel de XML o a nivel de anotación que se va a llamar igual que el archivo, saludo servlet, pero este es el nombre, se podría decir, importante, ¿ya? Porque ese URL patterns corresponde al nombre ficticio o el nombre cómo va a ser reconocido por los demás archivos el servlet, ¿ya? O sea, no lo podemos llamar, o sea, no podemos acceder al servlet por el nombre del archivo, sino que tenemos que acceder al servlet a través de su URL o su patrón de URL, ¿ya? Entonces se va a llamar control.do, ¿vale? Ahí. Una vez que tenemos eso, finalizamos. Vamos a trabajarlo con la versión 6 de Java, la EE o la Enterprise Edition. Y por lo tanto, toda la definición está acá. Por ejemplo, si alguien se equivocó en el nombre, le puso finish inmediatamente y no modificó la URL, la puede modificar de acá mismo también, ¿ya? Estos comentarios yo los voy a sacar. Fíjense que aquí, por defecto, NetBeans crea un método llamado ProcessRequest, que es el método que nosotros vamos a trabajar, ¿ya?
Detrás de eso hay métodos doGet y doPost que ya se explicaron en clase, que no voy a ahondar mucho en eso, pero fíjense que si el servlet nos podemos dar cuenta que aquí lo que está haciendo es generando una salida HTML y de acuerdo a la estructura, ¿cierto? De acuerdo a la estructura que nosotros tenemos, lo ideal es que el servlet no genere salida HTML, sino que el que se encarga de hacer eso es el JSP. Por lo tanto, eh, acá todo ese código se borra o se elimina, ¿vale? Entonces vamos a hacer el paso 1, que en este caso sería paso 1, ¿verdad? Se envían los datos. Se envían los datos y posteriormente en el paso 2, ¿cierto? Voy a comentar aquí. Entonces en el paso 2 tenemos que hacer todo en el fondo. Capturar, ¿cierto? Transformar, procesar, ¿cierto? Procesar y compartir y después redireccionar, ¿vale? De esa manera. Entonces en el paso 1, ¿quién da el paso 1? Lo da el usuario. Cuando presiona OK o aceptar, se envían los datos y ahí después actúa el servlet en el paso número 2. ¿Ya? Ahora, en este paso, ¿cierto? La captura de datos, todo lo que nosotros capturamos es string, ¿vale? Por ejemplo, yo le voy a poner string, puede ser cualquier nombre, pero acá el método que utilizamos para poder capturar los parámetros, ¿cierto? Es el getParameter. Y debe recibir un argumento entre comillas. Ese argumento corresponde al dato que yo estoy capturando, que ese dato lo obtenemos de acá, nombre, ¿vale? Entonces, nombre y edad. Por lo tanto, el valor 1 le vamos a poner ahí nombre. Y el otro elemento, valor 2, se va a llamar igual, ¿cierto? Request.getParameter y le vamos a poner aquí edad, ¿vale? Una vez que tenemos eso, tenemos que declarar los valores que son enteros, se podría decir. ¿Ya? En este caso, tendríamos que declarar un entero, edad, ¿cierto? De esa manera. Eh, solamente ese dato. Vamos a necesitar un string que se llame mensaje. ¿Ya? Mensaje. Lo vamos a inicializar así. Y vamos a necesitar otro string que se llame error. ¿Vale? Podríamos utilizar un mismo mensaje, pero lo ideal es que vean la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Ya? Ahora, el siguiente proceso, voy a inicializar también la edad en 0. Lo ideal es que inicialicen los datos que vamos a utilizar. La edad la vamos a utilizar para validar si es que es una edad correcta o no. ¿Ya? El mensaje es el mensaje que vamos a entregar, el saludo. ¿Ya? Y el error, en el fondo, el servlet lo que va a hacer es, si es que existen errores, va a devolver un mensaje de error en este caso. ¿Ya? Ahora, el nombre, ¿cierto? En este caso lo capturamos, básicamente se captura, nada más. Pero el caso de la edad, si ingresamos letras, si ingresamos puntos, lo más probable es que nuestro servlet falle. Por lo tanto, es necesario dejarlo en un bloque try catch. ¿Ya? Ese bloque try catch va a tener un number format exception, ¿ya? De esa manera, así. Y posteriormente a eso, lo que tenemos que hacer aquí es que vamos a transformar la edad. Punto parseInt y le vamos a poner ahí valor 2, porque ahí guardamos la edad que estamos recibiendo desde el formulario. Si la edad fuera vacío o si la edad fuera una letra, lo más probable es que se va a ejecutar el catch. Entonces, inmediatamente aquí, error, ¿cierto? Sería igual a qué cosa. Ahí tendríamos que colocar un mensaje que el servlet va a compartir. Por ejemplo, le vamos a poner aquí, por ejemplo, error, coma, por ejemplo, datos incorrectos. ¿Ya? De esa manera. Y seguimos programando, ¿cierto? Dentro del bloque try, que ahí nosotros podríamos decir que los datos van a ser los correctos, se podría decir. Entonces acá lo que podríamos hacer también es validar que la edad sea la correcta, ¿ya? Por ejemplo, podríamos preguntar lo siguiente: si la edad es menor que 0, ¿ya? O, ¿vale? Ahí está. O si la edad es mayor que 100, por ejemplo, ahí,
supongamos que la edad máxima fueran 100, lo mismo, error, ¿cierto? Entonces error va a ser igual a, eh, con comillas, ¿cierto? Un mensajito ahí. Le vamos a poner, por ejemplo, error, la edad no es correcta, ¿ya? De esa manera. O edad inválida, mejor, ¿ya? Edad inválida. Y si no se cumple eso, significa que está dentro de la edad correcta y procederíamos a guardar un mensaje, ¿cierto? Mensaje va a ser igual a, por ejemplo, hola, coma, ¿cierto? No hay coma, no hay hola, por ejemplo, valor 1, ¿vale? Más, espacio, tu edad es de más edad, ¿cierto? Más, por ejemplo, espacio, y naciste aproximadamente el, ahí le podríamos poner la fecha actual, podríamos usar una librería date para obtener la fecha, pero es muy largo el código, así que vamos a hacerlo directamente de esa manera, ¿vale? Listo, tenemos el proceso, es decir, dentro del servlet estamos en el paso 2, que es capturar, transformar, procesar, ¿cierto? Validar, y ahora lo que falta es compartir el recurso. Entonces, tengo dos posibles soluciones del servlet o dos posibles resultados del servlet. Uno es enviar el mensaje y la otra opción es enviar el error. Por lo tanto, nosotros aquí tendríamos que hacer una pregunta. Y esa pregunta corresponde a, por ejemplo, error.isEmpty. ¿Qué estamos haciendo con esa pregunta? Con esa pregunta lo que estamos haciendo es preguntando si es que no hay errores, ¿ya? Si no hay errores, ¿cierto? Si no hay errores, significa que se ingresaron todos los datos correctamente, entonces comparto el mensaje. Y en caso contrario, si es que hay errores, ¿cierto? Si no, comparto el error, ¿vale? Y finalmente hablamos del paso 5, ¿cierto? Que en el paso 5, perdón, en el paso 4 redireccionamos, ¿vale? Entonces estamos en el paso 2, ahora vamos a hacer el paso 3, que es compartir, y posteriormente paso 4, que es redireccionar, ¿ya? Entonces, si no hay errores, compartimos. Request. ¿Cuál es el método que nos permite compartir? El método setAttribute, ¿vale? El método setAttributes nos permite definir primero el nombre en el cual vamos a, o los archivos, o el archivo JSP me va a reconocer o me va a tomar ese nombre, el nombre válido, y de acá el valor que yo quiero asignar, que en este caso es mensaje. ¿Qué es lo que aconsejo? Que entre las comillas ese es el nombre válido. Por lo tanto, lo ideal es que sea lo ideal es que sea el mismo nombre para que no se confundan. En caso contrario, request.setAttribute, compartimos algo en la nube en el fondo. ¿Qué es lo que hace esa línea request.setAttribute? Podríamos decir que hace el enganche hacia el dibujo, o sea, sube o deja el objeto mensaje o el objeto error en la nube, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que está haciendo. Entonces acá con comillas, error, y el mensaje que dejamos es error, ¿vale? Finalmente, el paso 4, que es redireccionar al archivo, que puede ser un archivo JSP o un servlet, ¿ya? El método o la instrucción que me permite redireccionar es el get request dispatcher, ¿ya? En donde colocamos el archivo el cual queremos redireccionar y posteriormente el forward, ¿vale? Que es el reenvío. ¿Ya? Se podría decir que ahí se les envía el request y el response que corresponden a los objetos que están trabajando, ¿cierto?, dentro del mismo ámbito. O sea, el mismo request que el cual el servlet recibió los elementos, el servlet con ese mismo request dejó algo en la nube y cuando reenvía, el servlet le envía con el método forward los mismos objetos, request y response, para que este JSP pueda ver, ¿ya?, lo que está acá en la nube.
Algo muy importante, siempre el ámbito de solicitud, que es esta nube que está acá, permite compartir entre dos archivos. O sea, si yo tengo otro JSP acá, por ejemplo, y ese JSP quisiera tomar ese archivo, no puede. ¿Por qué razón? Porque acá en el código, el servlet aquí dice, solamente este archivo es el que me va a permitir obtener lo que se encuentra en esa nube o en ese ámbito de solicitud, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, ese sería el trabajo del servlet. El servlet captura, ¿cierto? Convierte, valida, procesa, comparte, ¿cierto? Comparte y redirecciona. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a hacer es explicar, ¿cierto? El concepto de JSTL EL, ya que son dos conceptos muy importantes para poder trabajar en el JSP. Y seguimos con el mismo proyecto, ¿vale?